Ok. Bueno, entonces le recuerdo que también esta tarde a las 6 de la tarde, y los jueves estamos en oración, que hay unas personas que no pueden venir porque trabajan o por lo que quiera que sea. Pero importante el jueves, ¿por qué? Porque estamos aprendiendo a orar. Oramos por nuestra familia, y es muy importante, la oración es muy importante, porque dice la palabra que Moisés estaba orando arriba en el monte, y dice que las manos de Moisés se cansaron. Abajo había una batalla, y dice que cuando las manos de Moisés se venían abajo, el pueblo de Israel perdía. Pero cuando nuevamente las volvía a levantar, dice que el pueblo le ayudaban a levantar. y vencía. Dice que un momento ya llegó que no podía levantar, entonces vinieron 2 acompañantes que estaban con Moisés y le levantaron las manos. Y dice que al final ganaron. Es importante la oración. Nosotros cuando vemos en el Antiguo Testamento guerras, es solamente un reflejo el día de hoy de la guerra espiritual que hay. Como le compartía el testimonio a Estelita de esta semana, lo que nos compartieron. Una hermana con la que vivimos en el año 2013. Su esposo estuvo enfermo este tiempo. Mal, aparte de que tiene problemas, tiene una bala en la cabeza. ¿Ves? Sí, tiene una bala en la cabeza. COVID, le da el COVID, mal, ya para el otro lado, con los pulmones encharcados. Y dicen que lo iban a desconectar, que ya lo iban a desconectar porque ya no había posibilidad para él. Estuvo como 30 y pico días en coma. En coma. Y ya no reaccionaba. Y dice, lo desconectamos el viernes, y en cuanto lo desconectemos... 2 segundos para que muera. Le decían. Llega el viernes y dice, no lo vamos a desconectar hoy, lo vamos a desconectar el domingo. Eso pasó esta semana pasada. Y ese mismo domingo se despierta. Pero la esposa dice que ya tenía el olor a muerto aquí. Estaba mal. Todo. Ya en porque son ecuatorianos. Sí. En el Ecuador ya prepararon todo para repatriarlo para allá. Ya la caja, todo listo. Pero los pastores decían, vamos a creer hasta el último, vamos a creer. Y se despierta el domingo. Y lo primero que dice es, haz una foto, dice. Haz una foto para que vean los demonios que hay aquí, porque hoy vienen por mí. Para que crean. Haz una foto y enséñales para que crean que hay demonios y ellos no están diciendo que vienen por mí. Imagínate. Y lo segundo que pregunta es, ¿dónde están mis pastores? Porque los pastores estuvieron orando todo este tiempo. Y lo tercero es que dice que había escuchado la voz de Dios. Ajá. Que le dice, te doy una segunda oportunidad. Pero quiero que Dios para mí, le dice. Ojalá tengamos la oportunidad de traerle. Sí, ella me dijo que quería venir a contar el testimonio aquí en la iglesia. Entonces, que él personalmente nos cuente ese testimonio para que podamos veamos un poquito de los demonios y la maldad que se mueve alrededor de nosotros. La guerra que hay espiritualmente que nosotros no la vemos. El mundo invisible, por eso esos pensamientos a veces son diabólicos, a veces esos pensamientos que vienen. Y el diablo a veces también usa personas para lanzarte dardos. Lo importante, los jueves estamos aquí orando. Ok, ya estábamos compartiendo de las primicias. Romanos capítulo 11, verso 16. Un poquito voy a rozar este tema para poder continuar. Léalo, hermana Sandra, ¿qué dice? Romanos 11, 16. La palabra de Dios la vamos a honrar, Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Qué quiere decir este texto? Yo les mandé un mensaje el jueves, que era día 1. Nosotros íbamos a consagrar ese mes para Dios. Las primicias, lo primero, eso es lo que significa. Lo primero. Si yo consagro lo primero para Dios, el resto de la masa dice que Él se encarga de protegerlo y guardarlo. ¿Cómo puedo consagrar mi día? Lo que me hablaba antes con Estelita.
que me decía que ella se levantaba por la mañana a orar. Lo primero, a orar, a leer su palabra. Mis primicias del día, estoy consagrándolas a Dios. ¿Para qué? Para que el resto del día sea apartado para Dios. Me levanto, imagínense un ejemplo. Me levanto y lo primero que hago es comer. ¿Estoy consagrando mi día a Dios? No, lo primero que le estoy dando la importancia a que es a la comida. A todos nos ha pasado. Yo el primero. Una disciplina que yo tengo ya es no como hasta que no leo por lo menos un versículo de la Biblia. Entonces, Señor, aquí leo un verso. ¿Cuánto me cuesta leer un versículo? ¿Cuánto? Primero me voy a alimentar de tu palabra, que es vida. Y ahora sí voy, como dice el proverbio, el justo come hasta saciar su alma. Voy hasta saciar mi alma. Y así quiero ser. Las primicias de un día, las primicias de un año puede ser, cuando cambiamos de año, importante. Aquí vamos a estar el 31, que Dios quiera que estemos en el nuevo templo. Ahora les voy a enseñar el nuevo templo. Que Dios quiera que estemos allí. Este 31 de diciembre, cuando cambiamos de año. 31 de diciembre vamos a estar aquí adorando, alabando a Dios a última hora y vamos a consagrar el próximo año. Y este año el Señor nos da una palabra que era el año de los frutos. No entendía al principio qué era lo que, pero el día de hoy estamos viendo los frutos. Y Dios tiene una palabra para el próximo año, que también ya el Señor me mostrará a ver cuál es la palabra para el próximo año. Pero este es año de los frutos, año de resultado, y lo vemos el día de hoy. Tanto porque esto funciona tanto de un lado de la luz como del lado de las tinieblas. Frutos para los hijos de Dios, bendición para los hijos de Dios, pero fruto también para el mundo. ¿Qué estamos el día de hoy viendo? Todo lo que el día de hoy lo que el mundo está experimentando. ¿El resultado de qué? El resultado de darle la espalda a Dios, resultado de la corrupción, resultado del pecado. Entonces es de los dos lados. Entonces yo no entendía, decía, ¿cómo sí? Pero también en el otro lado hay resultado. Y el resultado de vivir lejos de Dios, de darle la espalda a Dios. Pero le damos las gracias que dice la palabra que donde sobreabunda el pecado ahí, viene la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que las personas levanten sus ojos al cielo y empiecen a buscar a Dios. Las primicias, ¿qué hacía Israel? Israel cogía sus frutitos y lo llevaba al templo. Señor, te consagro las primicias de mi cosecha. Escuchaba la historia de un hombre que dice que él tenía un campo y va donde su abuelo y le dice, quiero poner el campo a nombre de Dios. Y el abuelo dice, ¿cómo? ¿Usted está loco? ¿Cómo quiere que pongamos él? No, que sí, que quiero que pongan mi campo a nombre de Dios. Bueno, al final le avanza a convencer al abogado, avanzan a hacer el trámite y ponen ese campo a nombre de Dios. Y ya estando el campo a nombre de Dios, dice que viene una plaga de langostas. Y dice que la langosta arrasa con su campo. Solamente con su campo. Campo derecha, campo izquierda. Vecino derecha, vecino izquierda. Y viene la langosta y solamente su campo lo arrasa. Me imagino que ese hombre habrá estado diciendo, pero ¿qué pasó, Señor? Doy un paso de fe y me cayó aquí una plaga. Pongo el campo a tu nombre y a veces así nos pasa. Vamos, Señor, ya di un paso de fe. Porque hablaba con el pastor Juan Cano, el viernes. ¿A cuánto nos gusta si yo le doy un consejo que nos hagan caso? Por ejemplo, a nuestros hijos. Hijo, no hagas esto porque te va a ir mal. Hijo, haz esto y te va a ir bien. ¿A cuánto les gusta que nuestros hijos nos hagan caso? Ok. Que nos haga caso un familiar que queremos, que le estoy dando un consejo, un buen consejo que yo sé que le va a funcionar. Todos. Pero a veces no pasa así. Yo me acerco donde el pastor me dice, ok, te doy este consejo. Está en mí tomar ese consejo o desecharlo. Sí, ok, no le hago caso. Entonces me acercaba donde el pastor me decía, tienes que dar un paso de fe por el tema del local. Ahora tienes que dar ese paso de fe.
Y el pastor me confirmaba lo que el Señor me venía hablando, todo lo que yo les compartía este último tiempo, que tenemos que dar ese paso de fe hacia adelante, y el pastor me lo confirmó. Igual, le digo, pastor, justamente usted me está confirmando lo que ya el Señor me viene hablando, pero no sabía muy bien cómo hacer por el tema del local. Dios primeramente te va a hablar a ti. Dios primeramente te habla a ti. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Principal, la Biblia. Ahí el Señor te va a dar una palabra. En oración va a poner un pensamiento. No te creas que todos los pensamientos son de Dios, porque dice la palabra claramente. Dice la palabra que perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo sabes que un pensamiento es de Dios? Porque eso se va a cumplir. Ya va a llegar un momento que se va a cumplir. Se cumple porque se cumple. Es una palabra que Dios te da. De repente cayó a tu mente como una vez nos iban a echar de la casa y dice, tranquilo, dice. Las personas que van a ir a tu casa, en cuanto lleguen al aeropuerto las deportan. Me dijo Dios, yo estaba duchándome. Yo digo, ¿y este pensamiento? Digo, fuera, no quiero estos pensamientos. Y resulta que llegan las personas, llegan al aeropuerto, dicen no pueden pasar y las vuelven para su país. Y yo me quedé, digo, ay, Dios, fuiste tú. Y yo estaba echando fuera este pensamiento. Pero lo primero, la palabra. Luego en oración el Señor te puede hablar, luego te puede guiar. Un ministro, cuando compartimos la palabra de Dios, Dios te habla por medio de los pastores, por medio de sus ministros. Dios te puede hablar por un vecino. Dios te habla en sueños. Ya te habla en sueños porque ya no quieres entender. Te habló por la palabra, te habló en oración, te habla por un ministro, te habla en sueños. Y con enfermedades, dice. Te habla en sueños. A veces, como escuchaba hace poco, no, Dios solamente me habla en sueños. No, te habla en sueños porque eres un cabezón, no estás entendiendo. Ya lo próximo es que te va a mandar un ángel. A que te hable un ángel personalmente. Pero Dios es bueno y Dios nos ama. Porque a veces nosotros no tenemos los sentidos ejercitados para escuchar a Dios. Pero cuando tú empiezas a apagar las voces del mundo, empiezas a escuchar a Dios, empiezas a vivir en un nivel diferente, tu vida cambia. ¿Y por qué a veces hay tantos problemas, tantas dificultades? Porque estamos acá abajo, pero cuando te levantas por encima, como escuchaba, no le digas a Dios, no le cuentes a Dios tus problemas. Dile a tus problemas el Dios que tú tienes. Amén. Entonces así escuchamos a Dios. Dios está hablando el día de hoy, pero hay tanta interrupción, hay tantas noticias. Debemos de apartarnos, hacer un espacio para escuchar a ver qué es lo que Dios quiere. Y me iba a esto porque el pastor me decía eso. Entonces, pastor, yo quiero dar ese paso de fe. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Yo lo voy a hacer. Porque si usted me está dando ese consejo, mi pastor no me va a dar un consejo que me vaya a destruir. Él me dice, mira, yo hago así en la iglesia, yo he hecho así, tengo que hacer esto, lo otro. Pero ¿cuántas personas a veces vienen, reciben un consejo, se van fuera? No le voy a hacer caso. ¿No? Entonces este hombre dice que la cosecha estaba ahí, la plaga de langostas. Y así también a Pedro le pasó. Dio el paso, Señor, ¿qué le pasó a Pedro? Empieza a caminar por el mar y se empieza a hundir. ¿Qué pasó? Señor, ayúdame. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. Y lo levanta y lo vuelve a meter en la barca. Pero después de esta plaga que le pasó a este hombre, dice que su campo era el que mejor producía. El que mejor. Sus cosechas mejor que derecha, mejor que izquierda. ¿Dónde está tu Dios? A lo mejor en ese momento de dificultad le decían a este hombre. ¿Dónde está tu Dios? A ver, como dicen los salmos, Señor, ¿por qué van a decir, ¿dónde está su Dios? A ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, tanto problema, tanta dificultad que tienes. ¿Qué le dijeron a Jesús? A muchos salvos, dice que estaba en la cruz.
A muchos salvó. Y él mismo no se puede salvar. Sálvese, a ver si él es el Cristo, el Rey de Israel. Sálvese él mismo. Puede ser que en esos momentos venga y la gente y el mismo diablo use personas. A ver, ¿dónde está tu Dios? Pero después vio la respuesta a este hombre. Y así a veces nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Señor, di ese paso de fe. ¿Qué pasó? La duda. Una de las cosas, la duda. Escuchaba la siguiente frase. La duda ofende el corazón de Dios y alegra a Satanás. La duda ofende el corazón de Dios y alegra a Satanás. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Dice la Biblia, calificado por Jesús, uno de los más grandes que ha pisado esta tierra, pero dudó. Sin embargo, ¿qué vemos? ¿Qué pasó? Lo siguiente que pasa con Juan el Bautista. A ver, ¿qué pasó lo siguiente? ¿Decapitado? Le cortaron la cabeza. Tenemos que desechar fuera la duda porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Entonces este hombre empezó a producir, dice la Biblia, este hombre que tenía el campo. Dice la Biblia, porque lo que comió el saltón, el revoltón, la oruga. Dice en el libro de Joel, si no me equivoco, Joel. Dice, yo te lo voy a restituir, dice Dios. Yo también estuve un momento pasando así, un momento de crisis financiera. Y mi madre me dice, mira, esto me ha dado Dios para ti hace tiempo atrás. Más como por ahí, casi cerca de 2 años. Dice, esta palabra me dio Dios para ti. Lo que comió el saltón, el revoltón, la oruga, eso te lo voy a restituir, dice Dios. Y esa palabra me la dio ella a mí. Y dije, pues me cojo esta palabra, Señor, porque estaba pasando un momento difícil. Un momento en mis finanzas mal, mis finanzas por abajo. Y decía, pero ¿qué pasa? Estoy diezmando, estoy ofrendando, Señor. Pero había duda. Pero yo puedo hacer algo y dudar. Y cuando hay duda, lo que decía antes, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces doy un paso, sí, empiezo a caminar, empiezo a ver el resultado y de repente no dudo, tengo miedo porque ¿qué va a pasar el día de mañana? Entonces, se quita. Porque ya quito la fe y estoy actuando con miedo. Está un momento difícil. Le doy las gracias a Dios porque en esos momentos difíciles nunca nos abandonó. Siempre teníamos, por lo menos para comer teníamos. Para cubrir todos los gastos teníamos, pero llegaba un momento en que decías, estoy como ahogado, me siento ahogado. Lo importante es no hacer deudas. Importante no hacer deudas. ¿Por qué? Porque las deudas nos atan. Las deudas nos atan. Y la deuda, ¿qué pasa? Cuando estás dormido, que el diablo se aprovecha con la deuda. Viene y empieza ahí a afligirte. Y la palabra dice claramente, no deban a nadie, dice Pablo, el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué? Dice Salomón en los Proverbios. Dice, ¿por qué van a quitar tu cama debajo de ti si no tienes para pagar? Entonces vino un cambio después que recibí esa palabra, porque ya empecé yo verdaderamente a andar en fe. Ya cuando hacía las cosas las haces por fe, no las haces con miedo. Entonces viene un cambio. Dice la palabra, Malaquías capítulo 3, verso 10. Trae todos los diezmos a la folía y probadme en esto ahora, a ver si, dice, y hay alimento en mi casa, a ver si no abro la ventana de los cielos y derramo bendición en abundancia. Y dice, y yo reprenderé al devorador. Dice que el Señor mismo se va a encargar de reprender al devorador por yo dar ese paso de fe. Lo siguiente, voy a entrar y voy a salir.
La ofrenda, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda es proyectándome al futuro. ¿Qué es el sueño que yo tengo? Un sueño que yo tenga, que quiero que Dios me lo cumpla. Un ejemplo, le dije a mi esposa para hacer esta prueba. Le dije, mira, vamos a hacer una prueba para que veas que esto funciona. Le di 20 euros a ella. Y vas a separar tu diezmo, vas a separar tu ofrenda, y le vas a proponer en la ofrenda, le vas a proponer algo que Dios quiere que te conceda. Y vamos a separar la limosna. Entonces separamos, diezmo era 2 y 2 de limosna. Ok, para que vea que funciona. Para que veas que funciona, porque ella dudaba. Sí, le regalé 20 euros, ¿no? Y así hizo, cogió, diezmó. En la segunda, en la ofrenda dice, le voy a proponer a Dios que venga sanidad para mis hijos. Ok, quiero aclarar una cosa con esto. Nosotros no podemos comprar milagros. No podemos comprar la salvación. No podemos comprar. No se puede. Okay. Entonces ella lo hizo de esa forma. Entonces yo, claro, me quedé así, digo, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Nuestros hijos se enfermaban mucho. Era exagerado. Teníamos que estar en el hospital. Algo mal. Pasábamos los inviernos mal, tanto el niño como la niña. Y Daniela estaba desesperada. ¿Y qué pasa? Y cuando ella hace eso, porque era algo que ella tenía en su espíritu, yo pensé que estaba mal lo que hizo, pero ¿cuál fue la sorpresa luego que nos llevamos? Que vino toda esa solución. El Señor nos guió a cambiarle la alimentación, nos guió hacia un médico que le puso un tratamiento natural. Y el siguiente invierno, ¿qué pasó? Los niños sanos. Ya Daniela estaba como con ese temor de que se iban a poner mal, porque empezaban en noviembre y hasta abril me acuerdo que estuvo mi hija, en junio, hasta era algo horrible. Que tu hijo esté mal, que tenía hijos y que los hijos estén mal es algo que yo no le deseo a nadie, porque eso es un sin vivir. Y era semana, estaba 2 semanas malita, 1 semana bien, 2 semanas malita, 1 semana bien. Y el niño igual, con problemas respiratorios. Y bueno, y Dios hizo un milagro en el tema de las finanzas, como ya les he compartido, no sé si le compartí. A Daniela le contratan en un lugar, la despiden y le activan un subsidio de 21 meses. Hasta hace poquito se le terminó. Y luego están las limosnas, que las limosnas para los pobres. Importante, porque la generosidad, tenemos que ser generosos. Y decía, la salvación no se compra la salvación, pero tengo el testimonio de un chico viaja a Colombia, un chico colombiano, llega ahí, su madre cristiana, su hermana cristiana, saca el chico cristiano, le da 20 euros a su hermana y dice que van a la iglesia. El chico no era cristiano, no creía en Dios. Llegan al culto y dice, bueno, yo voy después porque a mí no me gustan las alabanzas y bueno, creo que ni voy a ir, dice el chico. Entonces la hermana le dice, no, por lo menos para que mi mamá esté contenta, vente para la iglesia. Dice, bueno, ok, voy. Y el chico le había regalado 20 euros a ella. Entonces cuando pasa el tacho de la ofrenda, dice que ella propone, dice, Señor, salva a mi hermano. La salvación no se compra, lo vuelvo a decir, pero es un testimonio que escuché. Dice que el chico se puso mal, renegó, dice, bueno, se vuelve para España. Aquí en España conoce una chica cristiana. Se enamora de la cristiana, llega a la iglesia, se convierte el chico. Está conduciendo, llevando a un pastor y contándole, el pastor le dice, ¿cómo conociste a Dios? Pues le voy a contar mi testimonio, cómo fue. Entonces hay poder en que nosotros hagamos lo que la palabra dice. Salvo. Vamos a seguir. Saltó un revoltón, logró el Señor y cambió mi crisis que tenía, porque ya no hacía las cosas con miedo, sino las hacía con fe. Y entonces empieza a ver todo el resultado, porque lo haces con fe, no lo haces con miedo. Y que el día de hoy vamos a echar fuera el miedo. Si lo vamos a hacer algo, vamos a hacer con fe. Y fuera las dudas. Creyendo, Señor, sí, yo hago esto por fe. Yo voy a creer que tú me vas a sanar, yo voy a creer que tú me vas a bendecir. Lo creo, Señor, y no voy a dudar. Y si viene duda fuera, desecho fuera la duda. Porque si la duda te ofende, no quiero dudar, entonces. Vamos a leer Marcos capítulo 2. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 2. Dice, después de algunos días, entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Cuando dice ahí Capernaum,
habla del profeta Nahum, ¿ok? Es el Señor Jesucristo en esta historia. Dice, inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar, ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Ok, ¿qué había pasado? Llega Jesús, llega a Capernaum. Nahum significa, ahí cuando dice Capernaum, significa la casa de Nahum. ¿Quién es Nahum? Uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y dice que se llenó la casa. Ahí este texto, o esta palabra, dice que no era filosofía, que no era teoría, no era algo... Primeramente, nosotros no estamos aquí jugando a ser cristianos. Amén. No estamos aquí jugando a ser religiosos. Amén. Dice que les hablaba palabras de vida. Dice la gente que se admiraba de Jesucristo porque les predicaba con autoridad, no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han escuchado cuando dicen, haz lo que yo te digo, pero no haz lo que yo hago. Y muchos religiosos de la época de Jesús, y el día de hoy muchos religiosos que se paran a hablar de Dios, hablan de la palabra de Dios, pero no la viven. Entonces no hay autoridad, no hay sustancia. Porque Dios va a respaldar verdades solamente. Amén. Cuando tú hablas la verdad, cuando tú compartes la verdad, porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y no que yo, bueno, te digo a ti, te aconsejo, pero yo no vivo eso. Entonces no hay autoridad. Dios no va a respaldar esa palabra. Solamente va a respaldar Dios la palabra que tú vivas de verdad. Y esa palabra se va a compartir, y esa palabra va a traer libertad. Y esa palabra va a traer liberación, va a traer sanidad, va a traer salvación. Entonces, esto no es ni teorías ni filosofías. Un día el Señor llegó y nos salvó. Un día el Señor vino y tocó nuestra vida. No era nuestra intención. Pero Él dijo, yo te salvo. ¿Te salvo porque eres bueno? No. Porque Dios no escoge, dice, a los que... Dice, yo no vine a llamar a justos, vine a llamar a pecadores. Seguramente vio de mi familia y dijo, a ver, este pobre es el que más perdido está, a este lo voy a salvar. Y este lo voy a levantar. Y para que vean para que vean mi poder y para que vean mi gloria. Y que vean que no es gloria de Él, sino es gloria mía. Amén. Que yo cambio y transformo vidas. Amén. Cambio y transformo personas. Amén. Y dice, verso 3. Entonces vinieron a Él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y no pudieron llegar a Él por causa del gentío. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. O sea, llegan ellos 4, imagínense, 4 cargados el paralítico, la casa llena. No podían llegar donde Jesús. Llegan ahí, imagínense, no, ya esto está lleno. No es tu tiempo, paralítico. Y seguramente el paralítico estaba ahí. Ven, yo les dije, no me traigan. Seguramente el paralítico estaba así. Pero ellos dijeron, no, tenemos que hacer una forma para llegar donde Jesús. ¿Por qué hicieron eso? Algo les pasó, algo vieron. Tuvieron ese encuentro con Jesús. Y sabían que Dios iba a hacer un milagro. Que Dios podía sanarle. Podía levantarle. Y se encontraron un obstáculo ahí. Fácil decir, ya, pues no es tu tiempo. Regrésate para la casa. Y dice que buscaron la forma de subir. Se subieron por el techo. Y dice que destaparon el techo. Dice que hicieron una abertura. Y ahí estaba Jesús compartiendo la palabra y de repente empiezan a caer los trozos de pintura. Diría mi abuelita, malcriados, ¿qué están haciendo? Pero es la fe de ellos. Vamos a ver qué continúa diciendo. Dice, y al ver Jesús, la fe del paralítico. ¿Eso dice? No. A ver qué dice. El verso 5. Al ver Jesús, la fe del paralítico. ¿Eso dice? No. Sí. A ver, verso 5, lean, a ver qué dice el verso 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos
¿Y a la fe de quién? De ellos, de los que lo La llevaban. fe del paralítico, no. No. De ellos. De los 4 que cargaban el paralítico. De ellos. Y a lo mejor incluso, imagínense, el paralítico estaba resistiéndose ahí, pero no hagan tanto escándalo, hombre, vayan nuevamente para la casa. Dejen de molestar. Pero no, ellos sabían que si llegaban donde el Señor iba a haber una respuesta. Y dice, al ver Jesús la fe de ellos, no del paralítico, le dice, Hijo. verso 6, verso 5, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que vemos, el primer obstáculo que vemos, y una de las cosas que cantábamos antes, los muros caerán. Cantamos. ¿Por qué cantamos los muros caerán? Un primer muro, los pecados, lo que nos separa de Dios. Pero lo que Jesús ganó ya por nosotros en la cruz, el perdón. Dice, hijo, tus pecados te son perdonados, porque es el principal problema que tienes. Y no que solamente que tienes tú paralítico, sino que tiene toda la humanidad. Los pecados. Y eso debemos de nosotros reconocer, nuestros pecados. Pero no decir, Señor, he pecado, perdóname. En general. No. Señor, he pecado, he hecho esto, he pensado esto. Señor, he dicho esto. Reconocer qué es lo que nosotros hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque en general, dice el Señor dice arriba, bueno, pero ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos los pecados que has hecho? Y todos, a veces fallamos, pecamos, todos nos equivocamos. Yo el primero porque estoy aquí hablándoles. Dice, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí unos de los escribas, de los cuales, verso 6, pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces ahí nuevamente vemos que Jesucristo estaba en un cuerpo de hombre, pero era el mismo Dios. Jesucristo no venció al diablo porque era Dios, sino porque Él vino a enseñarnos cómo una persona debe vivir. Él era hombre. Jesucristo no venció al diablo porque era Dios. No, Él venció al diablo porque se sometió a Dios. Es un misterio lo del tema de Jesús. Es un misterio. Pero Él cuando viene aquí, cuando nosotros leemos su vida, dice que Él constantemente, ¿por qué? Constantemente iba a la oración. Le vemos orando muchas veces y leemos en los evangelios. Iba allí donde Dios. Y dice que por el Espíritu de Dios echaba fuera a los demonios. Por el Espíritu de Dios. Entonces Él vivió santo. Él fue santo. Él era hombre. Y viene a enseñarnos cómo debemos de vivir. Vamos a continuar. Pero Él es Dios. Dice, yo soy el alfa y el omega. Dice la Biblia que los apóstoles se postraban y le adoraban. Cuando la Biblia nunca permite la adoración ni a ángeles ni a personas, solamente a Dios. Sin embargo, a Jesucristo sí le permite la adoración. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios que estaba en el cuerpo de Jesús. Poco a poco vamos a ir entendiendo estas cosas. Estas cosas es como por ejemplo cuando tú empiezas de parvulitos o empiezas el jardín, dicen en Latinoamérica. No te empiezan enseñándote las ecuaciones porque no entiendes. Lo mismo pasa a veces con ciertas cosas de la Biblia. Hay que ir entendiendo poco a poco, y luego ya empiezas a comprender el resto de las cosas. Pero si estamos en jardín y no pasamos a primaria, ¿cómo vamos a seguir aprendiendo, no? Primero eso voy a ver, aprendo, lo pongo en práctica.
Y conforme yo vaya dando esos pasos de fe, voy entendiendo el resto de las cosas. Porque ¿para qué? Quiero más. Y como una persona me decía, necesito aprender más. Pero ¿para qué quieres más? Si lo poquito que sabes no lo pones en práctica, ¿para qué quieres más? Dios no te lo va a dar. Incluso dice la Biblia lo siguiente. La palabra dice lo siguiente. Dice, aún lo poquito se te va a quitar. Pero si tú vives la palabra, se te va a dar más y más revelación. Y más entendimiento. Y más sabiduría. Y más inteligencia. Y dice, verso 8. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir? Dice Jesús. A ver, ¿qué es más fácil decir? Por ejemplo, Estelita, ¿qué es más fácil decir es más fácil llamar, a ver, es más fácil decir Dylan o Belén? Dylan. ¿Es más fácil decir Dylan para ti? ¿Qué te cuesta más decir, Dylan o Belén? Es que los dos son fáciles. Ya, ok, lo mismo dice Jesús. Doris, ¿está comprendiendo esto? Más fácil decir que le perdonan los pecados. Ya, no. Ok, ¿qué es más fácil decir para usted, Danilo o Oscar? Dani, no le digo Dani, le digo Dani. ¿Pero qué es más fácil, llamarle a Danilo o llamarle a Oscar? No que le llame, sino decirlo con su boca. ¿Es más fácil para usted, Dani? ¿Y tanto le cuesta decir Oscar? Sí, bueno, no tanto. ¿Cómo se llama mi hijo, el último? No, bueno, es que a veces cuando les nombro, como mi hijo Carlos va a decir. A ver si entendemos esta parte. A ver. ¿Quieres que lo explique? No, espérame. Sandrita, ¿qué es más fácil decir? ¿Cómo se llaman sus hijas? Daniela y la otra. Nicole. ¿Qué es más fácil para usted decir? ¿Daniela o Nicole? Daniela. Daniela es más fácil para usted decir. ¿Qué es más fácil decir? ¿Pollo o vaca? Pollo. ¿Qué, Grisela, para usted? ¿Qué es más fácil decir? ¿Pollo o vaca? Pollo. Pollo es más fácil para... A ver, diga pollo. Pollo. Diga vaca. No, los dos son fáciles. Eso, ahí está el secreto. Los dos son fáciles. Los dos son fáciles. Entonces lo que dice el Señor es, ¿qué es más fácil decir? ¿Te perdono los pecados o paralítico levántate y anda para el Señor? Las dos cosas son fáciles. Claro, para eso. Ya entendí. Ya. Dice, ¿qué es más fácil? Tanto es fácil decir te perdono los pecados como paralítico levántate y anda. Los dos son fáciles. Y dice, verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto estas cosas. Muy bien. Y vemos que el paralítico recibe su milagro. Primeramente, los pecados le son perdonados y luego recibe su milagro. ¿Y qué me ha estado hablando el Señor este último tiempo? Que Dios va a hacer milagros. Amén. Dios va a hacer un milagro. Amén. ¿Cuántos necesitan un milagro? Todos aquí que nos ven, necesitamos milagros. Necesitamos un milagro. Y Dios me está hablando en esta última semana que Dios va a hacer un milagro. Amén. Un milagro. Amén. Pero está en nosotros. Como la fe que tuvieron estos muchachos. No, hubo oposición, hubo problema. No, pero yo voy a seguir. Me voy a acercar a Jesús. Me voy a acercar a Jesús porque en Él está el milagro. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la parte que me toca hacer a mí? Tengo que ir a destapar el techo, pues voy y destapo el techo, no me importa. Creer. Pero ellos fueron perseverantes, aunque se encontraron un obstáculo. Eso no les frenó. Y el día de hoy nada nos va a frenar. Nosotros necesitamos un milagro Amén. para salir de aquí, Amén. para el templo. Sí, Señor. Y ya el pastor me dio el consejo. Y yo tomé el consejo del pastor y dije, no,
lo voy a hacer. Lo vamos a echar para adelante porque no es mi obra. Porque si fuese en obra humana, si fuesen con mis recursos, entonces ¿para qué necesito a Dios? Llegaba allí a ver el local, iba a ver un local ahí arriba. Y llego ahí y me paro delante del local, Señor, digo, si este es el local, ábreme la puerta para este local. Y de repente 2 locales más abajo, y digo, bueno, me voy. Y voy caminando y 2 locales más abajo ponía se alquila. Y está abierto el local. Y digo, ¿y este de aquí? Y justamente daba la casualidad, nada es casualidad, que lo estaban enseñando a una persona, se la estaban enseñando. Y digo, me voy a esperar. Y sale la gente, le digo, perdone, me vio la gente que estaba afuera, le digo, perdone, me gustaría visitar el local, ¿puedo ver el local? Y dice, sí, espérate, termino con estos chicos que están aquí y te enseño el local. Y me enseñó el local, ahora les voy a enseñar. Precioso, justo lo que necesitamos, un local precioso, lindo, lo que necesitamos. Pero necesitamos un milagro de Dios. Amén. Para poder entrar en ese local. Y lo creemos. Amén. Porque si el Señor nos ha puesto aquí, si el Señor llamó, Él primeramente te va a capacitar. Si te dio una visión, Él nos va a dar la provisión también. Pero yo debo de moverme en fe. ¿Cuál es mi parte? Tengo un obstáculo. Pues yo voy a dar ese paso. ¿Qué me toca hacer a mí? Pastor, ¿qué hizo usted? ¿Qué hace usted, Diego? Yo veo milagros. Continuamente estoy viendo milagros. Pero tienes que dar ese paso de fe. Tienes que provocarlo. Esto te toca hacer a ti. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Creer. Y luego movernos. Porque dice, pedid y se os dará. O sea, primeramente pido. Y luego después, ¿qué dice? Buscad. Y ahora me toca moverme. Llamad y se os abrirá. Ahora, ¿qué me toca hacer? Pues moverme a mí. Hay momentos donde yo tengo que estar quieto, donde me toca pedir. Y hay momentos donde me toca a mí moverme. Llegué a ese lugar de casualidad. No hay casualidades. No hay casualidades. O sea, ¿cómo llego yo allí? Y justo le están enseñando ese local a esa persona. ¿No? Y justamente es lo que nosotros necesitamos. Nada es casualidad. Y no es casualidad que hoy estemos aquí, escuchando esta palabra. Así que vamos a creerle a Dios. Amén. ¿Ok? Entonces les voy a enseñar el local. Aquí está. Vamos a ver si lo puedo proyectar. Que el jueves no pude. Aquí está. Ok, ahí está. Esa es aquí está la entrada. Es la parte de seguridad, la parte del recibidor. Aquí hay una oficina. Está el local listo solamente para que entremos. Esta es la parte de acá atrás. Es la parte de frente del palacio. La oficina. Y esta es la parte de abajo. Bajas por ahí. Las escaleras. Aquí sería el culto. O sea, lo haríamos aquí. Más o menos unas 40 personas. Caben, más o menos. Bueno, ahora con el tema del COVID menos, pero confiamos en que todavía todo esto pase. Y ahí sería el culto de reunión. Toda esta parte sería el culto, donde haríamos el culto. Tiene 215 metros cuadrados. Y esta es una salita, la salita que sería para los niños. Y ya ven, el local está lindo. Está lindo. Solamente para coger y entrar. Y los baños. Tiene un baño, se puede hacer 2 baños, pero tiene un baño.
y tiene otro al lado. Se pueden hacer 2 baños. Sí. Pero bueno, de momento con un baño nos valdría. De momento, si ya tenemos que ampliar, al lado está como otro baño. Bueno, aquí se ve. Esta es la parte de arriba, cuando uno entra, ¿no? Tocar la oficina. Aquí está el aire acondicionado. Y la parte de abajo, aquí está el baño. Y aquí se puede hacer otro baño. Está puesto aquí un bidel, se llama. Un bidel. Y para almacén parece que lo tiene. Y ya está. Muy bien, entonces finalizamos, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por este tiempo en el que tú nos permites, Señor, compartir tu palabra. Espíritu Santo, visita, Señor, la vida de mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tú sabes sus necesidades, problemas, Padre. Guíales tú, querido Padre, en todas las cosas, Señor Jesús. Espíritu Santo, bendíceles a ellas, a sus familias. Entregamos y ponemos esta semana, Señor, en tus manos. Y te rogamos, Padre, por este milagro que necesitamos, Señor, para entrar en el local. Nosotros confiamos, lo creemos. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien.